Todo sobre las bases de datos. Antes de entrar al significado de una base de datos, debemos conocer qué es un sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Obtienen sus datos a través de los siguientes procesos. Entrada de información. Es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que se requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Almacenamiento de información. El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructura de información denominadas archivos. Procesamiento de información. Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con la secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que se contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. Salida de información. La salida es la capacidad de un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, disquetes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Historia de la base de datos. Tuvieron sus orígenes entre el 1960 y 1962, cuando se empezaron a usar las máquinas que codificaban la información en tarjetas perforadas por medio de agujeros. Las bases de datos se crean con el objetivo de almacenar grandes cantidades de datos antes de que se almacenaba en libros, lo que era lento, costoso y complejo. Cualquier actualización a realizar había que hacerla en cada uno de los libros en los que apareciera información a modificar. Las primeras bases de datos manejaban ficheros que eran almacenados en tarjetas o soportes magnéticos. Cuando los ordenadores evolucionan, aparecen las cintas y los discos, a la vez que las máquinas son dotadas de mucha más potencia y facilidad de manipulación. Es por tanto este momento cuando las bases de datos comienzan a ser realmente útiles. En 1970 se convoca una conferencia de lenguaje de programación y se establece un modelo llamado Codacil, modelo para el tratamiento de bases de datos, que fue publicada por eCode en 1970. Code propuso una forma de organizar las bases de datos mediante un modelo matemático lógico. Ahora sí, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Las ventajas de la base de datos son control sobre la redundancia de datos, consistencia de datos, compartición de datos, mantenimiento de estándares, mejora en la integridad de datos, mejora en la seguridad, mejora en la accesibilidad de datos, mejora en la productividad, mejora en los mantenimientos, aumento en la concurrencia y mejora en los servicios de copia de seguridad. Las desventajas de la base de datos son complejidad, costos de equipamiento adicional, vulnerables a los fallos. Base de datos existentes. MySQL es la base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. PostgreSQL y Oracle son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya explicada. Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. Modelo entidad-relación. Los diagramas o modelos entidad-relación, denominado por sus siglas ERD, Diagram Entity Relationship, son una herramienta para el modelo de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus interrelaciones y propiedades cardinales de las relaciones.
El diseño de las relaciones entre las tablas de una base de datos pueden ser las siguientes. Relaciones 1 a 1. Una instancia en la entidad A se relaciona con una y solamente con una entidad B. Relaciones de 1 a muchos. Cada instancia de la entidad A se relaciona con varias instancias de la entidad B. Y relación de muchos a muchos. Cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B. Y no olvides, cena, conocimiento y emprendimiento para todos los colombianos.